Hola, yo soy Natalia Bustos y junto a mis compañeros vamos a dar una breve explicación sobre lo que dice el libro La responsabilidad internacional del Estado y el medio ambiente, un debate urgente, y vamos a dar nuestra opinión crítica respecto a este libro. Bueno, al principio el autor comienza dándonos un contexto sobre el derecho internacional y nos dice que hubo dos etapas, el derecho internacional clásico y el derecho internacional contemporáneo. Bueno, el autor nos cuenta que en la etapa del derecho internacional clásico, su principio fundador fue la soberanía. Y en cuanto al derecho internacional contemporáneo, este nace tras un contexto donde las controversias eran solucionadas por medio de la guerra, puesto que nace tras la creación de las Naciones Unidas y tras la Segunda Guerra Mundial. En este derecho contemporáneo se empieza a hablar sobre un derecho internacional ambiental, puesto que en esta época nace el tal conocido caso que es el Trail Smelter Case, que era la construcción de una fundadora de plomo de zinc ubicada cerca de la población canadiense de Trent, al sur de Canadá y muy cerca del estado de Washington de los Estados Unidos, el cual esta industria causaba muchos gases que se transportaban por medio del viento hacia el otro estado. Estos gases que se dirigían hacia el territorio estadounidense estaban afectando gravemente el ambiente de esta zona. El fallo de este caso fue la prohibición del daño transfronterizo, es decir, que las empresas dentro de su jurisdicción no podrían realizar actividades que dañaran a otros estados. Este caso también sirvió como un límite al principio de soberanía de los estados. Y también se dio un paso jurisprudencial para la Corte Internacional de Justicia, puesto que se puso un límite a los estados respecto a la protección ambiental y respecto al poder que tenían frente a otros estados. Bueno, recopilando todo, se puede decir que la función esencial desde sus principios del derecho internacional ambiental es establecer reglas de conducta para racionalizar la acción del hombre sobre el medio ambiente. Australia instaura una demanda ante la Corte Internacional de Justicia esperando la terminación de las pruebas nucleares atmosféricas que se dieron en Francia en 1966. Australia manifiesta de manera expresa que las pruebas nucleares no solo eran adversivas para la salud y vida de los seres humanos y animales, sino que también genera una contaminación en el medio ambiente. El fallo de 1974 fue sin lugar a duda una magnífica oportunidad temprana que tuvo la Corte Internacional de Justicia. En esta la Corte se abstuvo de pronunciarse al considerar una controversia que había dejado de existir, entre tanto Francia había suspendido las pruebas nucleares, ya que era la finalidad de Australia. Esto se conoce como un mud case. El reconocimiento al principio de desarrollo sostenible se entiende por la aceptación del vínculo que existe entre el hombre y la naturaleza, en donde se reconoce la existencia del riesgo medioambiental, evidenciando así la necesidad de fortalecer el derecho internacional ambiental como su subsistema integrante del corpus juris del derecho internacional general. Posterior al fallo del proyecto, se dio un ambiente de insatisfacción, ya que Hungría no estaba en la facultad para suspender la ejecución del dicho proyecto, en base del Tratado Bilateral de Budapest. Este proyecto trataba sobre un embalse en el Danubio en la zona fronteriza de Eslovaquia y Hungría, así evitar riadas catastróficas y mejorar la navegabilidad del río, generando electricidad. Este proyecto no se realizó y estos países tuvieron una multa, ya que ellos habían firmado el tratado, y esto no se dio porque los protestantes ecologistas frenaron por completo el proyecto, así diciendo que efectivamente iba a ser un error y no iba a favorecer para nada el medio ambiente. Ahora bien, en esta misma línea de pensamiento tenemos en cuenta que la protección ambiental no emerge como un fin en sí mismo, sino como una necesidad conexa al ejercicio desmedido de la soberanía. Esto pues es una constante redefinición y respecto al Estado como el único sujeto del DIF. La primera limitante
reconocible para el ejercicio desmedido de la soberanía la constituye las consideraciones de la humanidad. Entonces, ¿qué son estas consideraciones de la humanidad? Pues esto quiere decir que el ejercicio desmedido de la soberanía no prevalece sobre los pensamientos progresistas que surgen a medida del tiempo. Bueno, ya esto en relación a la protección ambiental tenemos en cuenta que para los estados, a fin de proteger sus derechos soberanos, esto era de modo impensable, pues conseguir un sujeto superior al estado, como lo es la ficción de un sujeto de derechos, o sea, el pensamiento convergente. Pero más, para precisar, la Corte concluye que las consideraciones de la humanidad son un derecho y una obligación específica. El derecho pues consiste en la libertad de las comunicaciones marítimas y la obligación en un detallado impedimento para los estados en el ejercicio de sus derechos soberanos. Ahora, la limitación consiste en no permitir con conocimiento de causa. Pero, ¿qué es este con conocimiento de causa? Entonces, que el territorio de un estado sea usado para actos contrarios a los derechos de otros. Esta afirmación pues claramente se resume en un popular premisa que los derechos de uno terminan donde comienzan los derechos de otro. Esta premisa se asemeja y precisa más esta consideración. Pero bien, el derecho internacional ambiental pues es una disciplina legal crucial y pues para la protección ambiental claramente y la sostenibilidad global. Su relevancia pues se ha vuelto aún más evidente por los evidentes desafíos ambientales emergentes como lo son pues el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. La creación y aplicación pues de normas internacionales son fundamentales para abordar problemas que trascienden fronteras nacionales. Ok, por lo anterior y en este sentido, la anterior definición surge pues que en este contexto el derecho internacional ambiental y la Corte Internacional de Justicia son fundamentales para abordar los desafíos globales en materia ambiental. Sin embargo, mi conclusión crítica, según los diversos casos ocurridos durante todos los tiempos, es que a pesar de las distintas reformas legales progresivas, aún enfrentamos obstáculos significativos para lograr una verdadera protección del medio ambiente a nivel mundial. En cuanto a la Corte Internacional de Justicia, si bien es un órgano importante pues para resolver las disputas entre estados en materia ambiental, su jurisdicción logra ser muy y su capacidad pues para hacer cumplir sus decisiones logra ser muy limitada. Además de la politización de ciertos casos ambientales, puede afectar en todo caso la imparcialidad y la efectividad de sus resoluciones. Finalmente, para mejorar la protección ambiental a nivel internacional, considero que es necesario fortalecer la cooperación entre los estados. Asimismo, pues establecer mecanismos de aplicación más sólidos y proteger, digamos, una mayor responsabilidad y conciencia ambiental en todos los niveles de la sociedad. Pues considero que solo de esta manera podemos hacer frente de manera efectiva a los desafíos ambientales que afectan